¿Quién es Jesús? Nuevamente, esta es la pregunta clave. Seguramente esta pregunta ha salido ya y va a seguir saliendo a lo largo de los estudios que estamos haciendo del Evangelio de Juan. Jesús ha sido un personaje o uno de los personajes más controvertidos de toda la historia. Es una de las personas que más ha dado que hablar y que seguirá dando que hablar a lo largo de todos los tiempos. Durante siglos, la pregunta ¿quién es Jesús? Ha generado debates y disputas. Y desde luego sigue generándolas y las generará. Tanto así es que podríamos ver que hay un sinfín de definiciones acerca de quién es Jesús. Hay personas que dicen que Jesús era un rebelde de la época. Otras personas dicen que era un superhombre. Otros dicen que es un ángel. Otros incluso se atreven a decir que Jesús simplemente es una sensación, un pensamiento, una forma de vivir. Otros dicen que era un loco que creía su propia mentira. O para otros es realmente el Hijo de Dios y su Salvador. Lo cierto es que la figura de Jesús parece ser mucho para algunos y nada para otros. Para algunos viven y entregarían su vida por lo que significa Jesús, y otros creen simplemente que es un cuento inventado, una historia para aquellos incultos que se la creen. Y esto no es algo moderno, no es algo de nuestra época, no es algo que esté sucediendo ahora, sino que a lo largo de todos los siglos ha sucedido, incluso en la época de Jesús. Jesús mismo, durante su ministerio, preguntó a sus seguidores: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y sucedía de igual manera que estamos hablando. Había diversidad y diferentes opiniones. Algunos pensaban que era un profeta, otros pensaban que era Juan el Bautista, y muy pocos pensaban y creían que era el Salvador. Pero vemos que ya existía este debate. Así que, ¿quién es Jesús? No sé si todos los que estáis escuchándome en esta mañana tenéis una respuesta clara y contundente a esta pregunta. Puede ser que algunos la tengan. Puede ser que otros ni siquiera se hayan parado a pensarlo. Para muchos esta es la pregunta más trascendental del ser humano. Y precisamente dar respuesta a esta pregunta es uno de los motivos que mueve a Juan a escribir el Evangelio que estamos estudiando. Recordáis que el mismo Juan, en el capítulo 20, versículo 31, dice que el motivo por el cual él escribe su Evangelio y quiere plasmar todas estas historias acerca de Jesús es para que el mundo sepa que Jesús es el Cristo, que el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo el mundo pueda tener vida y ser salvo. Y con esto en mente, os invito a que me acompañéis con vuestras Biblias al capítulo 4 de Juan. Hoy vamos a estudiar un texto que es muy especial. Es un texto que se conoce como Jesús y la mujer samaritana. Y he querido dar un título a este mensaje de hoy, y el título sería Una salvación sin barreras. Una salvación sin barreras. Este texto de Juan capítulo 4, como algún otro, es un pasaje que solamente está registrado en el Evangelio de Juan. Los demás evangelios no narran este hecho. Y es muy importante, porque en esta historia, en esta conversación, en este encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana, encontramos una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. La declaración sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? En este encuentro, Jesús le muestra a la mujer samaritana su verdadera identidad y su salvación. Y como siempre, antes de meternos en un texto a estudiarlo, debemos conocer en qué contexto está todo enmarcado. Debemos saber que en el Antiguo Testamento todo gira en torno a una idea central,
un eje central, y ese eje central lo hemos ya estado hablando en esta mañana. Es el eje de que algún día vendría un Salvador. El Mesías iba a venir. Y esa idea empieza en Génesis capítulo 3, versículo 15, como nuestro hermano Ismael ha estado diciendo, y sigue continuando a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de toda la ley, de los salmos, de los profetas, hasta llegar a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y en todo el Antiguo Testamento vemos que había un Mesías iba a venir, un Salvador para el mundo. Y el pueblo judío de la época conocía mejor que nadie las Escrituras. Seguramente conocía las Escrituras mucho mejor que nosotros. Y durante siglos habían estado esperando con ansias la venida de su Salvador. Así que al tiempo del nacimiento de Jesús habían pasado mucho tiempo esperando la venida de su Mesías y sus expectativas eran muy altas. Sin embargo, si conocemos la historia, sabemos que ocurrió algo totalmente impensable, algo que rompe nuestro entendimiento, porque ellos habían estado siglos esperando al Mesías, pero el Mesías vino y ellos le rechazaron. El Mesías vino a Israel, a su pueblo, y su pueblo le rechazó. Como vemos en Juan capítulo 1, vemos que dice aquí el Evangelio que su pueblo le rechazó. Bajo la influencia de la élite religiosa de aquel tiempo, el pueblo se negó a aceptar a aquel a quien habían estado siglos esperando, y en vez de seguirle, lo mataron. Y no era porque faltara evidencia de que realmente Jesús era el Mesías, sino porque Jesús estaba atacando a todos esos privilegios que ellos tenían. Jesús retaba la autoridad de los fariseos y los confrontaba por su hipocresía. Así que ellos sentían amenazados esos privilegios que habían conseguido y que generaron rechazo hacia Jesús. Pero la evidencia de que Jesús es el Mesías es abrumadora. Podríamos estar también haciendo estudios acerca de esa evidencia y de esas predicciones o profecías que se cumplen perfectamente en la vida de Jesús. Su nacimiento fue profetizado y Jesús cumplió tanto con el lugar como con su madre, iba a ser una virgen. También se profetizó su linaje, se profetizó su muerte junto a malhechores, también que su cuerpo iba a ser traspasado, pero ninguno de sus huesos rotos. También que su sepulcro sería entre los ricos, vemos que eso fue así, y también su resurrección, y muchas más cosas. Dice en su libro Josh McDowell, en un libro que se llama Nueva evidencia que demanda un veredicto, dice que el Antiguo Testamento está escrito en un periodo de 1000 años y contiene cerca de 300 referencias al Mesías que vendría. Todas estas referencias se cumplen en Jesucristo y establecen una confirmación sólida de sus credenciales como Mesías. Así que no le aceptaron porque Jesús iba a quitarle esos privilegios. Y en este capítulo 4 de Juan vemos que es la primera vez que Jesús declara abiertamente que Él es el Mesías. Vamos a ver un texto que es increíble, porque todas las circunstancias que rodean esta declaración son totalmente increíbles. Son una declaración de intenciones sobre el verdadero sentido que Jesús quería dar a su salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús no decide declarar su identidad por primera vez a un grupo de personas influyentes de la época, sino que decide hacerlo a una mujer samaritana, una mujer menospreciada, una mujer inmoral. ¿Por qué? Fijaos, pensad en algo. Hace unas semanas estuvimos viendo otra conversación que tiene Jesús con una persona. En el capítulo 3, sé bien que lo estuvimos viendo porque lo di yo también. Estuvimos viendo
Juan capítulo 3. Y Jesús se encuentra con un hombre, Nicodemo. Y la diferencia entre Nicodemo y la mujer samaritana es abrumadora. ¿Sabéis? Nicodemo era un judío devoto. Ella, una samaritana inmoral. Él era un erudito de las Escrituras, un teólogo. Ella posiblemente era una campesina sin educación. Él reconoció que Jesús venía de Dios. Ella no tenía ni idea de quién era Jesús. Él era rico, ella era pobre. Él era miembro de la élite social judía. Ella era escoria samaritana. Pero Jesús decidió revelarle a ella su identidad y no a Nicodemo. Y con esto vemos que el amor de Dios, el amor salvador de Dios no conoce límites, que trasciende las barreras de las razas, de los géneros, de las etnias, de las religiones. Nos enseña que Jesús vino a salvarnos y que su salvación rompe con las barreras que para nosotros son insalvables. Porque estas barreras siguen estando a nuestro día a día. Por mucho que hayamos avanzado como sociedad, siguen existiendo barreras discriminatorias, tanto por cultura como por diferentes aspectos. Así que este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vemos que el Mesías vino a darnos salvación y a derribar esas barreras insalvables para nosotros. Por eso hemos dicho que el título de hoy va a ser Una salvación sin barreras. Y vemos 3 barreras que Jesús vino a derribar. La primera de las barreras que Jesús vino a derribar son las barreras socioculturales. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús vino a derribar las barreras socioculturales. En primer lugar, nos tenemos que poner en situación. En los tiempos de Jesús, el país estaba dividido en 3 partes. En el norte estaba Galilea. En el medio estaba Samaria y en el sur estaba Judea. La popularidad de Jesús, dice el texto, que estaba en aumento y dice que los fariseos habían escuchado que Jesús empezaba a tener más discípulos y a bautizar a más discípulos que el propio Juan el Bautista. Además, hace unas semanas estuvimos viendo que había algunos discípulos de Juan el Bautista que estaban sintiéndose un poco amenazados por esta creciente popularidad de Jesús. Estaban molestos. Y Jesús decide irse de ese lugar, de Judea, hacia Galilea, para no entrar en una confrontación tanto con los líderes como con los discípulos de Juan. Así que Jesús decide ir del sur al norte del país. Y nos dice Juan que le era necesario pasar por Samaria. Y esta frase ha dado mucho que hablar a lo largo de las veces que pasamos por este pasaje. Lo cierto es que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Y realmente ir por Samaria era el camino más corto para pasar de Judea a Galilea. La línea recta, había un camino donde podías transitar, era un camino de aproximadamente 3 días. Lo que ocurría es que el desprecio tan grande que los judíos tenían por los samaritanos hacía que muchos de los judíos más estrictos evitaran pasar por Samaria.
Preferían coger una ruta alternativa, aunque esto le costara el doble de tiempo. Jesús podría haber evitado nuevamente la polémica. Podría haber evitado pasar por Samaria y así para que la gente no tuviera crítica hacia él. Sin embargo, él dice que le era necesario pasar por Samaria. Y sabemos que no simplemente es una cuestión de tiempo, no simplemente era una cuestión de acortar plazos, sino que los planes de Jesús eran mayores de lo que nosotros podemos entender. Nosotros sabemos que Jesús vino a cumplir con la voluntad del Padre y todo lo que hizo, lo hizo con un propósito. Y sin duda encontrarse con esta mujer era necesario. Este camino que lleva hacia el norte pasa por un lugar, un pueblo llamado Sicar. Y a algo más de 1 kilómetro de ese lugar está el pozo de Jacob. A día de hoy, ese pozo aún existe. Hay una iglesia ortodoxa que han cubierto el pozo, pero podríamos ir a visitarlo. Yo no tengo el placer de haber ido a ese lugar, pero he estado mirando y se puede hacer. Este pozo tenía unos 30 metros de profundidad y no era un manantial donde fluía el agua, sino que era un depósito de aguas subterráneas. Y nos dice el texto que cuando Jesús está de camino, llegando a este lugar, se sentó a descansar. Era el mediodía, dice que era la hora sexta. Para los judíos empezaba la hora a las 6 de la mañana, entonces a la hora sexta, 6 y 6, 12, el mediodía. A la hora más calurosa del día es cuando el Señor Jesús llega a ese lugar y entonces aparece una mujer samaritana. Y tenemos que entender una cosa, esto no era normal. Las mujeres eran las que acudían a sacar agua, pero siempre lo hacían o amaneciendo o anocheciendo para evitar el calor del día. Tampoco era normal el lugar donde esta mujer había ido a sacar agua, ya que ciertamente habría fuentes de agua mucho más cercanas al pueblo. Poneos en la situación, una mujer a la hora más cálida del día va a un pozo a más de 1 kilómetro de su casa para sacar agua y luego con todo el agua esa pesada volver a su casa. Esto no era algo habitual. Y esto sucedía porque esta mujer prefería hacer ese esfuerzo tan grande antes que ir a los sitios donde el resto de personas acudían a sacar agua. Ella prefería ir allí sola a horas donde tenía que sufrir calor y un esfuerzo grande antes que cruzarse con personas que la miraran con ojos de crítica y desprecio. Es entonces, en este lugar, con este contexto, cuando Jesús hace una petición muy sencilla a esta mujer, pero a la vez es muy chocante. Jesús le dice, dame de beber. Esto dejaría a la mujer realmente desconcertada. Primeramente, porque los rabinos no hablaban con las mujeres públicamente. Un rabino nunca iba a hablar con una mujer en público. Y lo segundo y más importante es que para los judíos, los samaritanos eran poco más que animales. Ellos no querían saber nada ni juntarse con ellos. Pero como hemos dicho, Jesús vino a romper barreras. De hecho, Jesús estaba solo en ese lugar por un motivo que lo dice el versículo 8. Mirad el versículo 8. Dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Con toda seguridad, los discípulos de Jesús se extrañarían primeramente de saber que Jesús quería pasar por Samaria, pero mucho más se extrañarían cuando Jesús les dijo, id a comprar comida. Porque los judíos nunca comerían de algo que viniera de los samaritanos. Nunca se pararían en un lugar a comprar o obtener comida de ellos. Igualmente, la mujer con toda seguridad reaccionó con mucho asombro. Dice el versículo 9 que hemos leído, ¿cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. La petición de Jesús de que le diera agua no solo rompía con los esquemas culturales, sino que también Jesús estaba aceptando contaminarse, entre comillas, de el cántaro de agua que ella le iba a ofrecer. La palabra tratan, no se tratan entre sí, literalmente significa no usan los mismos utensilios. Ni siquiera un judío iba a utilizar el mismo utensilio que otro samaritano hubiera utilizado anteriormente para no contaminarse. Para entender esto, poneos un poco en situación. Muchos de nosotros tenemos animales cerca. Y por mucho que queramos a nuestros animales, por mucho que los cuidemos y los tratemos bien, los llevamos al veterinario y todo, pero ninguno de nosotros cogeríamos el plato en el que come nuestro perro y nuestro gato para ponerle la comida en la mesa a nuestro hijo o a nosotros mismos. Por mucho que lo limpiemos, es un animal y sus utensilios son suyos y los nuestros son nuestros. Bajo esta idea tenemos que entender que los judíos nunca iban a compartir nada con los samaritanos, porque los judíos pensaban que los samaritanos eran eso, eran poco menos que animales. Y esta es una gran lección de Jesús, porque aquí está demostrando que no existían barreras para él, demostrando que su amor no hace acepción de personas, que su salvación no puede ser frenada por barreras humanas. Da igual la situación en la que nos encontremos, da igual la nacionalidad de la que seamos, da igual si somos hombres, si somos mujer, da igual nuestro idioma, da igual nuestro color de piel, da igual nuestra clase social. Jesús vino para salvar al mundo. Y puede ser que alguno de nosotros sintamos en alguna ocasión, o puede ser que sientas que no encajas en esta sociedad, que eres rechazado por el mundo, por tus situaciones. Pero puedes confiar en Él, porque Él se rebeló contra todo para ayudar a los más necesitados y a los que estaban más apartados de Él. Así que vemos que Jesús vino para derribar la barrera de la cultura, de la sociedad. Pero también quiero que veamos otro aspecto que Jesús vino a derribar. Jesús derriba las barreras del pecado. Versículo del 10 al 19. Acompañadme, dice así. Sigue la historia. Después de que la mujer le diga, ¿cómo tú me pides a mí si soy mujer samaritana? Dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué curioso y qué curiosa es esta conversación. Fijaos una cosa que es muy interesante. Esta conversación sigue el mismo esquema que la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Fijaos, al igual que ocurre con Nicodemo, la mujer samaritana cae en el error de interpretar literalmente las palabras de Jesús. Mientras que Nicodemo no entiende cómo Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo no entiende que cómo una persona podría volver a entrar en el vientre de su madre. Esta mujer
No entiende cómo el Señor le está ofreciendo agua cuando está en ese lugar solo y sin nada con qué sacarla. Recordad que el pozo tiene 30 metros de profundidad. ¿Cómo iba a sacar agua? ¿Cómo es posible que este hombre, que ella no conoce, le ofrezca agua? ¿De dónde la iba a sacar? Y es por ello que ella se muestra confundida. La mujer le dice, no tienes con qué sacarla. ¿De dónde tienes el agua viva? Ella no entendía que Jesús estaba hablando de verdades espirituales. Nicodemo tampoco lo entendió. Jesús estaba hablando de salvación, de perdón de sus pecados. Ella no conocía el Antiguo Testamento y no conocía que la expresión agua viva a lo largo de todo el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a la salvación, a la limpieza espiritual. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Por tanto, ella se muestra escéptica ante el ofrecimiento de Jesús. Ella no entiende cómo podría ofrecerle agua sin tener nada para sacarla del pozo. Así que Jesús nuevamente intenta explicarle que no se trata de agua física, sino de agua de vida espiritual. Es el agua que toda alma necesita desesperadamente. Pero vuelve a pasar como con Nicodemo. Nicodemo, este erudito y líder religioso, tanto que sabía, tampoco entiende. Y la mujer sigue sin entender de qué habla Jesús. Y en su mente está puesta el ámbito físico. Así que le pide que le dé de ese agua para que no tenga que estar dando viajes y esforzándose a acudir a ese lugar y sacarla. El versículo 15 dice, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En este punto, realmente si nos quedáramos aquí, no sabemos si esta petición de la mujer es en serio o simplemente es para seguir la corriente de ese hombre que no conoce, que le está ofreciendo agua sin tener nada de qué sacarla. Imaginaos, ella va a un lugar, un hombre que no conoce le pide agua y luego le ofrece agua. Pero no tiene mucho sentido. Sin embargo, la mujer parece estar dispuesta a aceptar lo que Jesús está ofreciendo. Pero para aceptar el agua viva, para recibir realmente esa salvación que Jesús estaba ofreciendo a la mujer, tenían que suceder dos cosas en la vida de esta mujer. La salvación tiene que suceder y necesitamos dos condiciones. La primera era que ella debía darse cuenta de la realidad del pecado en ella. Y la segunda es que ella debía conocer la identidad de aquel que le estaba ofreciendo el agua de vida. Así que Jesús, con la siguiente frase, deja a la mujer, por así decirlo, paralizada seguramente. Porque este hombre que no conoce de nada, que le está ofreciendo agua, le dice Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Podemos imaginar nuevamente la escena. Un hombre que no conoces, que no debería estar allí, que no debería hablarte, te pide agua y al final acaba ofreciéndote agua viva. Y de pronto parece que el hombre te conoce y conoce tu corazón. Porque con esa frase Jesús estaba llevando a la memoria y al corazón de esta mujer toda su vida arruinada e inadecuada. De pronto ella siente que aquel con el que está hablando la conoce y siente vergüenza seguramente. Más aún, cuando ella se da cuenta de que Jesús realmente la conoce, ella no pone excusas, porque ella dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús dice, versículo 17, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Jesús no parecía conocerla, sino que realmente la conocía.
Y es muy interesante que esta mujer, cuando ya se da cuenta de que esta persona tiene un conocimiento de su vida, ella no empieza a poner excusas para su vida. No le dice, bueno, Señor, si tú supieras todo lo que yo he pasado, Señor, yo sé bien lo que necesito, no necesito lecciones de alguien que no conozco. Nada de eso. Ella confirma que lo que está diciendo Jesús es verdad y acepta ese problema en su vida diciéndole a Jesús que es profeta, que le parece que es un profeta. Seguramente ya lo sabes, pero una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es reconocer nuestros errores. Es algo que desde muy pequeñitos nos pasa. Yo lo experimento no solo conmigo mismo, sino también con mi hijo Ethan. A pesar de ser tan pequeño, a él ya le sucede que le cuesta aceptar sus errores o cuando hace algo mal. No sé si son todos iguales. Cuando Emma sea un poco mayor os diré si a ella también le pasa. Creo que sí. Pero los que tenéis niños pequeños podéis a lo mejor imaginaos esta situación. Imaginad que llegáis a casa y te encuentras con todos los juguetes por el suelo. Todos los colores, las pinturas, las piezas de Lego, todo hecho un desastre. Y cuando le llego a mi hijo y le digo, oye, ¿quién ha tirado todo esto? Él pone una cara de sorpresa, digna de un Oscar, e incluso alguna vez ha llegado a decirme, papá, como si lo hubiera hecho yo y yo acabo de llegar a casa. Y esto seguro que en muchas ocasiones en nuestra vida lo has experimentado tú mismo. Qué difícil es aceptar que nos equivocamos. Cómo nos cuesta aceptar que nuestra vida tiene fallos y que esos fallos los hemos cometido nosotros de forma deliberada. De igual manera, nos cuesta reconocer que somos pecadores, nos cuesta reconocer que hacemos cosas que no agradan a Dios y nos intentamos justificar. Ella podría haber intentado justificarse ante Jesús de muchas maneras, pero al final lo único que podemos reconocer es que estamos equivocados, que cada vez que intentamos tomar el control de nuestra vida nos confundimos constantemente. Reconocer nuestra necesidad de perdón y de limpieza del pecado es lo primero que debemos hacer para recibir esa vida eterna, esa salvación. Y por último, Jesús vino a derribar otra barrera importante, la barrera del antiguo pacto. Dice el versículo 20 hasta el 26, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Después de que Jesús le mostrara a la mujer que conocía bien su vida, ella le lanza una pregunta que para nosotros parece un poco ilógica, un poco rara. Ella le dice, Señor, ¿cuál es el lugar correcto donde tengo que adorar? Y lo que debemos entender es que esta mujer estaba mostrando arrepentimiento. Estaba reconociendo que necesitaba perdón. ¿Por qué? ¿Cómo se conseguía el perdón en esa época? El perdón se conseguía a través de sacrificios. Y por eso ella está preguntando a este hombre que conoce su vida para que le indique dónde era el lugar donde tenía que acudir para ofrecer sacrificio para el perdón de su pecado. Pero esta pregunta además iba al meollo del problema entre los judíos y los samaritanos, porque uno de los conflictos más grandes entre ellos era dónde era el lugar adecuado para adorar. Para los judíos que estaban en lo cierto, el lugar era Jerusalén.
Pero los samaritanos, que habían transgiversado mucho las Escrituras, decían que debían de adorar en el monte Gerizim. Así que esta mujer tenía la duda. Ella había escuchado toda su vida un lugar, pero los judíos decían otro lugar, y ella lo que quiere es saber dónde podía ir para pedir perdón por sus pecados, porque se arrepentía de lo que estaba haciendo. Y Jesús le responde de la forma más, no parece habitual, porque Jesús le dice que da igual, pronto iba a dar igual el lugar donde quisiera hacer ese sacrificio, que lo importante de la adoración era su naturaleza y no el lugar. Porque el nuevo pacto iba a suceder. Y en este nuevo pacto que iba a suceder a través de su obra en la cruz, en este nuevo pacto la verdadera adoración a Dios debe ser interna, que nazca de nuestro corazón. No tiene nada que ver con ritos, ceremonias impostadas, carentes de autenticidad. Tanto los samaritanos como los judíos estaban adorando a Dios enfocados en lo externo. Y aunque los judíos tenían la verdad, también tenían un problema, y es que no se caracterizaban por un espíritu adecuado en su adoración. Ellos se conformaban con cumplir los rituales y sacrificios y no miraban el corazón con el que hacían todas las cosas. Pero la verdadera adoración a Dios viene de nuestro interior, de nuestro corazón. Y nuevamente la mujer la última declaración es que no entiende nada. Nuevamente, en el versículo 25, se ve que la mujer no entiende. Dice, bueno, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mira, Señor, no te conozco, sé que eres profeta, me estás ofreciendo agua viva, sabes mi corazón, mi vida, sabes que tengo pecado, pero yo no entiendo nada. Cuando mi esperanza está en que cuando venga el Mesías, lo voy a conocer todo. Y aquí es el punto en el cual Jesús hace la declaración una de las más importantes de todas las Escrituras. Dice, yo soy. Él había evitado de hacer esta declaración ante los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían expectativas militares y políticas, pero esta mujer no tenía... no estaba condicionada por ninguna de estas expectativas. Así que él dice yo soy, haciendo referencia a ese yo soy del Antiguo Testamento que hablaba de Dios. Y estas palabras, yo soy, y este encuentro con Jesús cambiaron por completo la vida de esta mujer. ¿Cómo sabemos que la vida de esta mujer cambió por completo, que se transformó? Acompañadme al versículo 29 y 30. Dice así, versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fijaos, al principio de esta historia vemos una mujer que va a la hora del día donde no se debe ir al agua, lejos para no encontrarse con nadie, a sacar agua, y acabamos con una mujer que deja el cántaro allí, se olvida de sacar agua. Sacar agua era lo menos importante en ese momento, y se va a la ciudad a ver a las personas que ella quería evitar, para contarle a todo el mundo que había encontrado a un hombre que decía ser el Mesías, y que debía serlo porque conocía su vida al completo. Jesús vino para derribar estas barreras y para traernos salvación, para romper tabúes sociales, para vencer al pecado, para traer un nuevo pacto que no dependía de nosotros, sino de Él y de su obra perfecta. Así que para terminar te vuelvo a lanzar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Esta es una historia increíble en la que vemos una mujer que no conocía nada de Jesús y acaba reconociendo que es el Salvador del mundo. Y yo no sé cuánto sabes de Jesús. No sé si te has criado en la iglesia durante años. No sé si has escuchado mucho o poco acerca de Él.
Pero sea cual sea tu situación, debes contestar a la pregunta de quién es Jesús. Si aún no tienes la respuesta clara, te invito a buscarle, a indagar en la Biblia acerca de su persona, a conocer de forma real. Y no dejes que sean los demás los que te digan quién es Jesús. Porque como hemos comenzado diciendo, son muchos y diversas las opiniones respecto a él. Si me preguntas a mí, o a muchos de los que estamos aquí, ¿quién es Jesús para ti? Te diría, Jesús es mi Salvador. Y también se ofrece a ser el tuyo. Y esta historia tiene muchas enseñanzas también para nosotros, los que hemos creído en Cristo. Hermanos, que no nos pase como a los judíos, que tenían la verdad cerca, que tenían al Mesías esperado con ellos, pero que le rechazaron. Que tenían un corazón vacío que se centraba únicamente en cumplir con los ritos y ceremonias, pero que no anhelaban adorar a Dios con un espíritu genuino. Huyamos radicalmente de simplemente el legalismo, de hacer las cosas por hacerlas, de forma superficial, por cumplir, porque esto no es lo que agrada a Dios. Y acabo con una de las respuestas que le da Pedro a Jesús. Dice Juan, versículo 6, 66, o sea, capítulo 6, versículo 66, dice: desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojalá que todos y cada uno de los que estamos escuchando podamos decir, ¿quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no podemos ir a otro lugar, porque en ningún otro lugar hay vida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has salvado, Señor. Gracias porque viniste a este mundo a derribar todas estas barreras, Señor. Barreras que nosotros tenemos culturalmente, barreras que el mundo genera y que nos afectan, Señor, porque estamos en el mundo. Pero, Señor, tu amor es mucho más grande que ellas, Señor. Tú no miras nuestra posición social, tú no miras nuestra raza, no miras nuestro color de piel, nuestro idioma, Señor, sino que tú viniste a salvar a todos y cada uno de nosotros. Tú venciste al pecado, Señor. Tú viniste para darnos vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir de una forma digna, Señor, que podamos seguirte en cada momento de nuestras vidas. Que nuestro deseo y anhelo sea ser más como tú. Ser más como nuestro ejemplo, Señor. Como Cristo. Y te pedimos que si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, Señor, que tú puedas tocar su corazón y que pueda, como esta mujer, aceptar su pecado y aceptar a Cristo como el único Salvador de su vida, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.